Aquí estoy, frente a ti, Tibidabo, hablando, viendo la tierra que me faltaba para escribir. Mi patria es Europa y poderosa. Asomo el torso y se me dora. Paso sorbiendo Roma Olivo. Entro por el Arc de Bará. De repente remonto todo. Transido el hondo Ebro. Abrazazos retorno. Arribo a ti, Vizcaya. Árbol que llevo y amo desde la raíz. Y un día fue arruinado bajo el cielo. Ved aquí las señales. Esparcir los vestigios. El grito, la ira gimiente con el barabay, el toro cabreado, directamente oír. Oíd, ira, escarnio ni Dios, o nunca, nunca, o quiero, que no se me traspapelen, el cuello bajo la piedra, la leche en pleno rostro, el dedo de este niño, o nunca, ved aquí, la luz equilibrando el árbol de la vida. El poema que acabamos de escuchar se titula Guernica y lo escribió Blas de Otero en 1960. Guernica está en la poesía, la música y, por supuesto, en la pintura. Buenas tardes y bienvenidos todos y todas a la presentación de Mujercitas de Guernica. Nos hace muchísima ilusión presentar el libro de Olga, que es una de nuestras socias. La conocimos en nuestro club de lectura, al cual os invitamos a venir a partir de septiembre, que es cuando lo retomamos. Y desde ese momento, muchísimas ideas y proyectos han estado brotando. Han surgido unas muy buenas colaboraciones. Olga Fernández Chasco es autora de varios libros de autoayuda, fruto de su bagaje y formación. En su primer libro, Sobrevivir a una madre narcisista, Olga exploró su propia relación con una madre narcisista y cómo esto le afectó a lo largo de su vida. Desde entonces ha continuado escribiendo sobre temas de autoayuda y empoderamiento, incluyendo títulos como Rompe con tu codependencia, deja de servir a los demás y ámate. Vamos a ver, más no te hace falta. Cómo desarrollar tu resiliencia y 30 pasos para tu empoderamiento. Vamos, yo lo recomiendo todo. Normal, son estupendos. Reflejan estos libros su propia evolución personal. Con su estilo directo y honesto, Olga ha ganado seguidores en todo el mundo. Sus libros son una fuente de inspiración y ayuda para aquellos que buscan mejorar su vida y superar sus propios desafíos. Siempre comprometida con sus lectores, Olga continúa explorando nuevas formas de compartir su mensaje y ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial. Pero ahora nos sorprende en su última obra, cambiando totalmente de registro, y se adentra dentro del mundo de la ficción con su primera novela, que no va a ser la última, que está ya preparando la segunda. En esta novela ofrece una perspectiva fresca y emocionante sobre este género y presenta una trama cautivadora que promete mantener a los lectores pegados a sus páginas. Pensada para hacer reflexionar sobre la capacidad del ser humano de sobrevivir a momentos extremos, es clave el canto a la esperanza de seguir luchando, de no olvidarse de la importancia del amor incondicional y, sobre todo, de la empatía y la resiliencia. Son claves que hoy, más que nunca, tienen relevancia. Da igual que la vida te arrebate todo. Siempre puedes construir tu vida mirando hacia adelante, nos dice Olga. Ella se define como habladora y podemos atestiguar sobre este punto. Ama la cultura y la educación, los paseos con sus perros, es una buena lectora, le gusta el buen vino
Y sobre todo, lo que define a Olga son sus inquietudes y su facilidad para compartir la vida. Olga Fernández Chasco. Buenas tardes. El 26 de abril de 1937 España atravesaba una situación complicada. Apenas un año antes, el 18 de julio del año anterior, las tropas faciosas se habían levantado contra el poder legalmente establecido por la República Española y se había iniciado una cruenta guerra civil y que había involucrado a todo el país. El país se divide en dos bandos y las tropas que venían de las tropas de África avanzan hacia Madrid, donde son contenidos por las tropas republicanas. A partir de ahí se produce el asedio al cinturón de hierro al País Vasco. De hecho, si no recuerdo mal, Álava cae enseguida dentro de la órbita de los... Vitoria, a los pocos días cae y se convierte al bando nacional. El 26 de abril de 1937, como hemos dicho, a las 4:30 de la tarde, un día de mercado en Guernica, una ciudad sin ningún tipo de interés estratégico ni militar, es arrasado por los aviones de la Luftwaffe, que era la aviación militar alemana, puesto que es sabido que enseguida que se produjo un alineamiento de la Italia fascista y de la Alemania nazi junto con la zona nacional. Es un día de mercado en un pueblo que vive alejado del fragor de la guerra, donde pasan algunos batallones de Gudari, ¿lo he dicho bien?, sí, de soldados, donde vienen gente que están huyendo del fragor de la guerra. Emilio Mola, conocido como el director por los generales que provocan el golpe de Estado, decía, el mismo 19 de julio, un día después, decía, hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulo ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Con esa idea, esa tarde de mercado, como he dicho, un lunes cualquiera, de una tarde de primavera, cuando en aquel momento eran unos 6.000 guerniqueses, más las personas de alrededor que venían al mercado, o sea que estaban allí, unas 10.000 personas que no esperaban en modo alguno verse involucrados en lo más duro de la guerra, en un bombardeo. Pues no. A partir de las 4:30 de la tarde, los aviones alemanes comenzaron en 1 kilómetro cuadrado aproximadamente del centro histórico de la ciudad un bombardeo inmisericorde con bombas explosivas, seguida de bombas incendiarias e incluso ametrallamientos de los ciudadanos que corrían por las calles. No se puede saber el número de personas fallecidas. El Lehendakari Aguirre ha hablado de unos 1.600, 1.594 muertos. No obstante, no se puede saber con certeza porque da una idea de lo brutal de la agresión, de que se produjeron unos 3.000 metros cúbicos de escombros que terminaron de desescombrarse en 1941. Obviamente los muertos fueron apareciendo hasta 4 años después del hecho, no se contabilizaron como muertos porque la España nacional nunca reconoció haber bombardeado Guernica y atribuyó la destrucción de la ciudad a los propios guerniqueses que habían prendido fuego a esta. Pese a lo duro del castigo sufrido durante más de 3 horas, el símbolo del País Vasco, de la libertad, de los derechos, de los fueros vascos, que es el árbol de Guernica, un roble centenario, se mantuvo en pie dentro de la casa. Y no solo eso, también se mantuvo en pie lo que iban a destruir también, que era el puente de Rentería. Ellos iban con todos sus planos para destruir ese puente para que no pudieran escapar del pueblo y quedó en pie. Eso es más o menos el contexto histórico. Ahora yo quiero que os cuente un poco, Olga, que hemos disfrutado su libro, qué le lleva a escribir estas mujercitas de Guernica. Bueno, pues gracias por darnos el contexto histórico. Yo me planteé escribir el libro
porque quería entender de dónde venía el dolor de mi abuela. En mi casa, por supuesto, siempre estaba el Guernica en el salón. Todos sabíamos que la mamá, que es la abuela, y las hermanas habían sobrevivido al bombardeo, que habían estado exiliadas en Francia, pero nunca contaban mucho más. Quizá por miedo, pero también porque hay que entender que al día siguiente ya no pudieron contar lo que había pasado, porque si lo contaban, pues les podrían asesinar. Entonces mi intención era entender lo que ellas vivieron como niñas, como mujercitas, porque mi abuela tenía 17 años, la mayor tenía uno más y las pequeñas tenían 7, 8 años. Entonces yo lo que quería era tratar de entender lo que pudieron sufrir aquellas niñas que entraron al bombardeo siendo huérfanas. La madre había muerto hacía muy poquito porque el padre había tenido que volver a Vitoria, que era de donde eran, a enterrar a su madre, y justo unos pocos días después se dio el alzamiento y al caer Vitoria en manos de los nacionales, pues el padre se quedó incomunicado y ellas no sabían si estaba vivo o muerto. Entonces pasaron el bombardeo siendo huérfanas, el exilio siendo huérfanas y todo. Entonces, espérate, lo del exilio no lo... Porque hemos escuchado mucho hablar del bombardeo, sí, pero del exilio, porque ese exilio, ¿cómo es? Porque... Bueno, pues el exilio, hay gente que se escapó y se escapó a casas de familiares, a otros pueblos, gente que se fue marchando hacia Bilbao. Ellas, yo sé, porque además está todo en documentos que he ido encontrando en el archivo de memoria histórica, ellas salieron a Bilbao, salieron en camionetas a Bilbao, que los metían allí como podían y quien tenía un coche ayudaba para sacarlas, y de ahí en tren fueron a Laredo. En Laredo estuvieron hasta julio, que ya se venía acercando el frente, y en la casa donde estaban el señor las llevó a Santander, y de Santander se fueron, en un principio iban a La Rochelle, y yo siempre le había oído a mi abuela que habían ido a La Rochelle, pero con todo esto una vez más descubro que, aunque sus planes eran ir a La Rochelle, el barco en el que fueron, el Sarasate, que además está hundido ahora en las costas de Huelva, lo hundieron los alemanes también en la Segunda Guerra Mundial, que era un carguero de carbón, o sea, que imaginaros ahí en la bodega metidos, o sea, miles de personas, niños principalmente, y mujeres metidas en un carguero sin saber tan siquiera si iban a poder cruzar las aguas, ¿no? Porque hasta que no llegaban a aguas internacionales, o sea, les podían disparar en cualquier momento. Pero estas niñas no eran de Guernica, ¿no? Las niñas no eran de Guernica, ellas se fueron a Guernica de Vitoria en el año 33 por el trabajo del padre. Entonces estas niñas están en una ciudad que son nuevas allí. Bueno, ya llevaban tiempo, ya se habían acostumbrado, o sea que desde el 36 hasta el 37, además en los años de la adolescencia, ellas salían al baile. Mi abuela, que es la protagonista, tenía un novio con el cual lógicamente ya planeaban casarse y demás. Y también perdió al novio. El novio, claro, les pilla la guerra, el novio decide irse como Gudari, como soldado, a luchar por la patria, y le asignan a Durango. Y le dice que esté tranquila, que no va a pasar nada, pero bueno, pues casi un mes antes ocurrió el bombardeo de Durango y él falleció en el bombardeo de Durango, con lo cual pues perdieron absolutamente todo, perdieron su casa, la vida que tenían, porque como te digo, desde el 36 hasta el 37 ya son unos años, y cuando eres adolescente tú vives, o sea, iban al cine, iban al frontón de pelota, tenían amigos, o sea, tenían toda su vida ahí hecha. Dicen que la primera víctima de la guerra es la verdad. Los nacionales decían que habían sido los propios guerniqueses los que habían quemado la ciudad. Sin embargo, hay un hecho que también cómo taparon que me lo contaste, lo que pasó en Álava, que aparece en el libro. Bueno, sí, en el libro aparece un detalle que yo desconocía, que es que los aviones que bombardearon Guernica salieron principalmente de Vitoria, de lo que ahora llamamos el aeropuerto viejo, que es un aeropuerto que se construyó en el año 35, o sea que era nuevito. Y como toda la ciudad se había convertido al bando nacional, pues les recibieron, les hicieron un desfile y también hicieron un desfile de los aviones, pues para demostrar el poderío que traían.
Y en ese desfile de aviones cuentan, que eso ya es lo que se cuenta, uno de los alemanes se debió de enamorar de una vitoriana, lo cual es fácil, y se conoce que quiso tirarle un ramo de flores y en ese querer tirar, eso es lo que cuentan, ¿vale? Lo que le tiró fue el avión. Y lo que, bueno, se conoce que bajó tanto, le querría ver algo más y se estrelló contra lo que es la plaza de España, que es, o sea, en el centro de Vitoria. Lo que ocurre que es un hecho que se ha desconocido porque, lógicamente, en cuanto ocurrió, pues allí hicieron un corro, pintaron la esvástica nazi y nunca se habló de ello, pese a que murieron 2 personas y el piloto. Con lo cual, ese piloto alemán fue el primero que cayó en la guerra, o sea, fue el primer alemán que cayó en la guerra, el de Vitoria. Y todo esto se ha conocido por el Club Aeronáutico Aéreo de Vitoria, que en el año 2000 y pico, pues bueno, recopilaron todo y lo sacaron en un artículo y está en internet, si lo queréis ver, o sea, que está todo ahí. ¿Y estas niñas cómo consiguen volver a España después de estar en La Rochelle, ¿no? ¿Dónde fueron Ellas al final estuvieron en Tours. En Tours. Y bueno, ellas estuvieron allí casi un año, o sea, tampoco sé si consideraban volver o no, pero de repente un día el padre, que estaba en Vitoria y por parte de la hermana tenía muy buenas relaciones con los nacionales, sobre todo porque creo que era amante de uno de los capitanes o alguna cosa nazi, entonces bueno, pues le ayudó a encontrar a las niñas. Entonces, claro, en cuanto las encuentran, porque estaba todo, la verdad que estaba todo muy bien registrado, o sea, es increíble que toda la gente que salió al exilio, hay registro absolutamente de todo, la verdad que el trabajo que se hizo en aquellos tiempos sin perder ni un solo papel, creo que ni hoy en día casi, ¿no? Entonces, cuando el padre se entera que están en Francia, pues escribe un telegrama y de ahí, pues claro, la solicita, porque era como se hacía, la solicita y con un pase del gobierno y demás, pues consiguen volver. Que realmente es el bombardeo o la guerra civil no es más que el escenario donde se desenvuelven tus personajes, no es más que eso. Bueno, ¿no? ellas eran unas personas absolutamente normales, unas niñas que empezaban a disfrutar de la vida, que se quedaron sin vida. Entonces mi intención era tratar de entender cómo toda esa gente, ¿no? Todo ese desarraigo emocional, porque no fueron solamente, o sea, mi mamá consiguió volver, pero o sea, ese dolor, o sea, lo han llevado con ellas siempre, porque yo en mi casa cuando había tormenta, o sea, se ponía fatal. Y cuando en la tele había una película de vaqueros, o sea, se iba de la habitación, o sea, no quería ni oír un tiro. Pero, sin embargo, nunca llegaron a hablar de ello. Por un lado, por el dolor que tuvieron que vivir, que creo que, o sea, no lo podemos entender, porque es perder absolutamente todo en unas horas. Y por otro lado, porque no pudieron, porque incluso cuando vuelven, porque claro, en Francia habían podido hablar de ello, y lo hablarían entre las hermanas y demás, pero claro, en cuanto vuelven a España, o sea, otra vez, o sea, eso no ocurrió. O sea, no pudieron decir que ocurrió. Entonces, realmente, hasta primeros de los 80, una vez que se celebra el 50 aniversario del bombardeo, se hace una celebración del gobierno vasco con los alemanes y Alemania viene a pedirles perdón, ¿no? Entonces juntan a lo que llaman los niños del 37, que fueron muchos niños que tuvieron que salir al exilio. Unos salieron al Reino Unido, en el Reino Unido salió el primer barco, que fue La Habana, con 4.000 niños y enfermeras y pues, alguna cuidadora. Y de eso está lleno de imágenes, porque en Inglaterra se han encargado hay una asociación de los niños del 37, se han encargado de cuidar, de recopilar testimonios, o sea, eso está lleno. Pero, por ejemplo, de los que fueron a Francia no hay mucho. Es que es un detalle que es muy poco conocido, yo no lo conocía hasta que no me he puesto a profundizar en el tema, y es que Alemania le pide perdón al pueblo, es increíble, pero creo que no ha habido ningún acto de pedir disculpas por parte del ejército español o de los que promovieron. Sigue siendo para ellos que los propios guerniqueses metieron fuego y el propio un periodista inglés, John Spear, ¿no?
George Steer. Steer hablaba de que era imposible que se hubiese quemado porque no olía a gasolina. Bueno, y aparte que es que había muchos testigos. Claro, había muchos testigos. A ver, por ejemplo, mi abuela, y lo podéis leer en el libro, ellas estaban en un refugio y en ese momento no sabían los aviones de qué color eran. Ellas estaban en el refugio y escuchaban aviones, y cuando creían que los aviones paraban, salían del refugio, y al poco rato otra vez sirenas y otra vez al refugio. O sea, pero ellas lo único que sabían es con lo que se encontraron cuando salieron del refugio. No había pueblo, y aquello ardía por todos los lados, o sea, y atraviesan el pueblo para buscar una de las hermanas que queda enterrada en uno de los refugios, en el refugio del ayuntamiento, y lo que recuerdan es, o sea, lo que pintó Picasso, que ahora lo habéis quitado, o sea, es eso, o sea, el olor a carne humana quemada. Entonces, claro, normal que no quisieran hablar del tema, ¿no? Por eso para mí ha sido por un lado, el entender el dolor, porque esa mujer tenía ese dolor guardado, y por otro lado también tratar de reconocer el valor que ellas nunca se supieron dar. Pero no solamente mi abuela y sus hermanas, sino tantísimos niños, tantísimas madres que salieron sin nada, sin saber lo que iba a pasar en sus vidas. Esa gente fue gente muy, muy, muy valiente, y creo que nadie les ha reconocido ese valor que tuvieron, ni ellos mismos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que he querido intentar. ¿Te apetece que leamos unos párrafos claro. del libro para que las personas...? Sí, porque si no me enrollo. Ya. No, es que es súper interesante. La mesa tenía que estar dispuesta de un modo perfecto, aunque fuera un día de labor y no hubiera ninguna celebración especial. La vajilla, los vasos, las salseras, las servilletas de lino que mi tía había bordado, todo tenía que estar perfectamente en su sitio, o mejor, en el sitio que tía María asignaba a cada objeto. Esta vez faltaba el jarrón de flores, porque debido al tiempo, Dora no había encontrado la florista en el mercado. Mi madre había propuesto animar la mesa con unas flores que ella había confeccionado con tela, pero la tía se negó, y mi madre las devolvió a su cuarto, donde ella podía admirarlas mientras cosía al lado de la ventana. Ninguna de sus propuestas para decorar la casa eran nunca aceptadas por la tía, que o hacía como que no escuchaba las proposiciones de madre, o le decía un seco «no, gracias», mirando hacia otro lado con su ceño fruncido. Mi padre estaba al llegar, y cuando entrara por la puerta, la mesa y la familia tenía que estar totalmente presentable. Madre no terminaba de acostumbrarse a esa perfección, pero bajaba la cabeza y no decía nada hasta que padre entraba por la puerta, y entonces su expresión cambiaba por completo. En ese momento, sus ojos, que habían estado perdidos toda la mañana, brillaban y nos regalaba a todos, con su brillo, y a padre con una sonrisa. El primer fin de semana antes de empezar a trabajar lo pasé entero aprendiendo a montar en bici. La paciencia de padre era infinita, pero las risas de mis hermanas y madre eran aún mayores. Me costó, pero al final lo conseguí, pedalear sin caerme, e incluso pude llegar a tomar velocidad, lo que me ayudó enormemente a moverme por todos los lados y llegar a mi lugar de trabajo, sin tener que depender de que nadie me acercara. Aquella bici me daba libertad. Me sentía grande encima de ella. Podía recorrer todo Guernica y perderme por los rincones que tanto me gustaban, sin temor a que se me hiciera demasiado tarde para llegar a casa. Los días siguientes, Faustino trató de buscar la noticia sobre el avión en el periódico que su hermana seguía comprando cada día, pero no venía nada. Era como si nada hubiera ocurrido, como si el avión que vio con sus ojos estrellados y ardiendo no hubiera existido. También trataba de buscar noticias de lo que acontecía en otros lugares y algo, posible mensaje de su mujer en el periódico, pero nada. Seguían sin saber nada de sus mujercitas. Los días se le hacían eternos
sin mucho que pudiera hacer, y con una gran preocupación por su familia, a la que no podía ver, ya que no podía salir de Vitoria para no ser detenido por los golpistas. No pude dormir en toda la noche. Domingo se iba y no sabía si alguna vez lo volvería a ver. Había sido mi apoyo. Teníamos planes de futuro. Lo quería y él prefirió escoger amar a la patria. No lo entendía o no lo quería entender. A pesar de mi frustración y dolor, no me quedé en casa y fui a verle partir con los otros gudaris que desfilaron por las calles de Guernica, cantando el Eusko Gudariak. Domingo no me vio. Me aseguré de pasar desapercibida entre la gente, que les miraba admirados al pasar. Pero no lo perdí de vista ni un solo instante, a pesar de que mis ojos a veces me hicieran verle borroso, puesto que me costaba contener las lágrimas que me producía el ver mi vida partida de nuevo. Ahí van los nuestros, decían algunos orgullosos. Pero yo, por mucho que lo viera desfilar en su uniforme y sonriente, no podía sentirme orgullosa, sino desolada. Domingo se iba a luchar a una guerra que no tenía ningún sentido y donde, por las noticias que recibíamos cada día, morían cientos sin poder hacer nada por cambiar un país como pretendían. Después del desfile, tras el que los soldados salieron de Guernica hacia esa guerra absurda, me dirigí a casa, perdida en mis miedos y preocupaciones. Saqué del bolso la única foto que tenía de Domingo y con gran pena me arrastré entre los edificios hasta casa, donde me encerré en mi cuarto disculpándome con mis hermanas. Hasta el día siguiente, el dolor por la partida de Domingo era inmenso. Me ardía el alma. En Guernica la gente cargaba sacos de arena para cubrir las entradas a los refugios, muchos de ellos improvisados después del bombardeo de Durango, donde se nos había dicho teníamos que acudir si oíamos sonar las campanas dando la voz de alarma. Los niños habían dejado de jugar para ayudar a rellenar aquellos sacos terreros que iban a cubrir los diferentes refugios que se estaban construyendo en Guernica. Y los más mayores mirábamos al cielo con temor cada vez que oíamos sobrevolar un avión. La villa estaba enrarecida. Había mucha actividad al haber mucha más gente de lo que estábamos acostumbrados, pero también se veía cómo la gente iba de un lado para otro como si no supiera muy bien a dónde ir y con una rapidez inusitada. La tranquilidad que tanto me había gustado de Guernica estaba desapareciendo. Todo ocurría más rápido. Los niños estaban todo el día en la calle, ya que no iban al colegio que se había convertido en hospital. Ya no había baile, ni podíamos ir más al cine. La vida, como había aprendido a vivirla, había quedado en el aire. Los guerniqueses ya apenas se inmutaban cuando oían sobrevolar un avión. Pasaban varios cada día y eso hizo que las personas se acostumbraran y dejaran de acudir a los refugios cuando oían las campanas anunciando los aeroplanos en el cielo. Empezamos a sentir alivio, ya que pensábamos que aquello había sido todo. Pero cuando aquel avión se fue, vinieron otros muchos más. El silbido de los motores era ensordecedor, debían estar volando a muy baja altura. Agarré a mis hermanas dándoles la mano y nos pusimos a rezar. Pero cada vez que empezaba el Padre Nuestro, volví a escuchar otro rugido de motor o un fuerte estruendo y tenía que volver a empezar. Trataba de centrarme en mis oraciones para que mi mente huyera de aquella barbaridad. Recitaba el Padre Nuestro cada vez en voz alta para tratar de no oír el estallido de las bombas. Intentaba no escuchar el horror que parecía vivirse fuera, pero las bombas que caían una tras otras a una distancia de donde nos hallábamos hacían temblar incluso el suelo de nuestro refugio. Fue la tarde más larga de nuestra vida. Tratábamos de agarrarnos a la fe y dábamos las gracias por seguir respirando cada vez que los aviones se alejaban.
pero el miedo por no saber si saldríamos de allí era insoportable. Los rezos no apaciguaban ni el miedo ni el dolor. Mientras esperábamos sentadas en los jardines de la casa, tratando de descansar, apoyadas en un árbol y cubiertas por las mantas que habían repartido los soldados, un señor con acento extranjero, libreta y bolígrafo en mano, con una cámara colgando en su cuello, se acercó a hablar con todos los que allí estábamos todavía temblando y atemorizados por lo que habíamos vivido. Nuestras caras llenas de ceniza, ropas sucias y ojos reflejando las llamas que seguían engullendo las nubes a pocos metros, hacían adivinar la pesadilla que habíamos vivido aquella tarde. El infierno ardiente en el que había convertido el Guernica daba una idea de la destrucción de los aviones habían dejado aquel lunes de mercado en Guernica. Pero ni de lejos, los que allí estábamos, éramos reflejo de cómo nos sentíamos realmente. Nuestros rostros cubiertos por la ceniza, ropas sucias, heridas, los rotos, despojados, vacíos, llenos de miedo, inseguros y 1000 calificativos más que encontraría aquel señor al ver nuestro aspecto, no eran suficientes para describir nuestro estado interior, que estaba mucho más deteriorado que el exterior. Nuestros ojos revelaban nuestra impotencia por haber perdido todo: seres queridos, casas, esperanzas, un futuro. Aquellos aviones en poco más de 3 horas nos dejaron heridas tan profundas que no sabíamos si algún día podríamos sanar. La cara de las demás personas que vinieron en el tren con nosotras era el reflejo del espanto vivido. El vacío en los ojos, las miradas perdidas, era un mal de todos los que habíamos sufrido aquellas horas de horror y angustia en Guernica. Había niños llorando, mujeres tratando de calmarlos, pero con esa expresión de amargura que da la falta de esperanza y el no saber si volverían a ver a sus esposos e hijos mayores. Los hombres no pudieron salir de Guernica, se quedaban a luchar. Dios mío, ¿a luchar más? ¿Pero no había habido ya suficiente destrucción? ¿No iban a parar de matar y romper familias? La destrucción de Guernica sobrepasa la de Eibar e Irún. Leía con voz temblorosa las letras grandes de la portada. Buscó sus gafas, que tenía siempre en la mesita junto a la que solía leer, y encontró una reseña. Guernica ha sido destruida por los rojos al servicio de los separatistas vascos. El incendio de Guernica ha sido proyectado y realizado el día 27 por los que se disponían a huir. La gloriosa gesta de nuestro valeroso ejército, que continúa su marcha triunfal por los campos vizcaínos, se ha visto coronada ayer por la toma de Guernica. Han conseguido para España una importante extensión de tierra vascongada, desalojando de ella a punta de cuchillo a los rojos separatistas, que antes de ver dicha tierra en poder de España, prefieren que el fuego calcine los edificios más importantes de sus más importantes ciudades. Queridas hijas, espero que al recibir la presente os encontréis las 4 bien. He logrado saber que partisteis hacia Francia el año pasado, tras el incendio del que fuisteis testigos. No sé si vuestra madre se encuentra con vosotras o no pudo salir de España. No sabéis lo que os he echado de menos. Todo este tiempo sin saber nada de vosotras ha sido un castigo demasiado duro. Pero por fin veo luz ante toda esta barbarie y empezaré a contar los días que me quedan para que nos reencontremos.
Os envío estas pesetas para que podáis cambiarlas por francos y comprar los billetes de vuelta a casa. Vuestra tía María también tiene muchas ganas de veros y tenemos que agradecerle que ha movido cielo y tierra a través de sus amistades para poder localizaros. No sé si voy a poder reconocer a las pequeñas Inés y Lourdes. Tienen que estar ya muy mayores. Y Aurora y Blanca, hechas unas verdaderas mujercitas. Espero que estas letras os lleguen pronto y podáis enviar un telegrama con la fecha en la que tomaréis el tren hacia aquí. Que Dios os cuide a todas. Os quiere vuestro padre, Faustino. Perdonad, pero es que no veo. Esta es la última vez que vais a hablar sobre lo que vivisteis aquel día en Guernica. De hacerlo, os pueden encarcelar o fusilar, nos dijo padre. Pero padre, la niña solo ha contado la verdad y creo que se ha quedado corta al narrar el horror que supuso aquella tarde en la que los aviones alemanes e italianos destruyeron, quemaron Guernica y ametrallaron a todo aquel al que veían. Lo sé, Blanca, pero eso no es lo que venía en la prensa, ni lo que cuentan los nacionales. Según su versión, fueron los rojos y los propios guerniqueses, al dejar Guernica, los que quemaron su villa. Tonterías, padre. Nosotras estuvimos allí. Eso no fue lo que ocurrió. Había muchos aviones que bombardearon y quemaron todo el pueblo y mataron a mucha gente. No olvide que era el día de mercado y había muchas personas de fuera en Guernica. Lo sé, pero no podéis contar lo que visteis a nadie. No puedo ni imaginar el miedo que vivisteis, pero si llega a oídos de los militares o de alguien afín a ellos, estamos muertos. No os fiéis de nadie, ni de quienes teníais antes por amigas, porque últimamente hay demasiado chivato y por juntar unas perras la gente denuncia a sus amigos por tonterías. Aquella vez fue la última vez que hablamos sobre lo vivido aquel día de destrucción. Porque es que si no, no se oye la tele. Dicen que las casualidades en la vida no existen. Y yo ya había quedado con una amiga aquí a las 8 en el Manilva y me dice que ella ha quedado con otra amiga que tiene la presentación de un libro. Y me dice, y me manda a las 8 en Villa Matilde, Mujercitas de Guernica. Y cuando veo esta portada y esto, digo, pues tengo que ir porque esto es una señal del destino. Y es que yo soy también hija, nieta y bisnieta de guerniqueses que vivieron ese día, el horror de la guerra allí, del bombardeo. Y entonces, pues bueno, yo no puedo contar muchas cosas porque mis abuelos jamás quisieron hablar de eso. Solo tengo algunas referencias de que mi madre era muy pequeña, tenía 4 años escasos, y mis abuelos eran los panaderos del pueblo. Entonces mi abuelo era uno de los pocos que tenían en aquella época una furgoneta grande. Mi abuela, además de la panadería, también tenían un puesto de carne en el mercado, pero no en el mercado ese de Guernica, sino en el otro, en Arrazua. Entonces ella estaba en la carnicería, pero casualmente esa mañana mi madre con su abuela, con mi bisabuela, había estado en el mercado a la mañana, pues comprando lo que fuera. Y cuando empezó el bombardeo, pues mi abuelo, al de poco de ya que se está quemando el pueblo y tal y cual, pues sacó la furgoneta, montaron todos los de casa y todos los vecinos que pudieron, pues para escapar de allí. Con tan mala suerte que o buena suerte que cuando arrancó el coche, la bisabuela se acordó, o sea, mi bisabuela se acordó que mi madre estaba en la cama echando la siesta y se habían dejado a la niña olvidada. Entonces volvieron, recogieron a la niña y escaparon por entre montes, pues a Gámiz, que está, no sé a cuánto está de Guernica por entre montes, como 10 kilómetros así, pero claro, no había carreteras, por entre montes y sorteando las bombas. Mi madre solía decir que ella tenía grabado el silbido de los obuses.
Y claro, el 27 de abril en el norte, en aquella época donde no había cambio horario, pues a las 7 de la tarde ya era de noche, seguían echando bombas y a ellos no les había dado tiempo a llegar al caserío de los otros abuelos de mi madre, es decir, de mis otros bisabuelos. Y pasaron la primera noche debajo de un puente, por, no sé si sería Rigoitio, por no sé, bueno, por Fruniz o por ahí. Y sí recordaba, mi madre decía que eso tenía grabado en la cabeza cómo caían todavía los obuses y un hombre que iba a entrar dentro, pasaron la primera noche debajo del puente porque no tenían dónde meterse. Y entonces un obús cayó allí delante y le dio a un hombre justo antes de entrar en el puente, debajo del puente, y nada, le echaron a una esquinita, le taparon la cara con la boina y allí pasó la noche con ellos. Y de un caserío cercano, pues les trajeron sopa de ajo para calentar, porque hacía frío, era de noche. Y luego al día siguiente debieron de ir a Gámit, no sé cuántos días hicieron en el otro caserío de Gámit, y cuando volvieron a Guernica se encontraron que no les quedaba nada de la casa y la panadería estaban justo al lado del puente que se suponía que tenían que bombardear porque era una de las salidas del pueblo hacia los pueblitos pequeños que era todo caseríos alrededor, por Arrazua, Rigoitia y por ahí. Entonces, pues tuvieron suerte que no murieron ninguno de ellos. Eso sí, yo no sé si fue antes o después, vinieron los nacionales a casa a por un hermano de mi abuela, se lo llevaron y nunca más supieron de él. Al frente le dijeron. Y al de meses vinieron a donde mi bisabuela a decirle que había muerto y que le llevaban a no sé qué sitio donde estaban los cadáveres a reconocer el cadáver. Y uno que se estaba muriendo allí cerca, sería un hospital de campaña o así, le decía con la cabeza que aquel que le estaban enseñando no era su hijo porque estaba destrozado. Bueno, cosas de, pues eso, cosas de la guerra, pero que nunca jamás quisieron hablar. Y después lo que dice Olga también, cuando en el año 87 se hizo el primer hermanamiento que se hizo al 50 aniversario de Guernica, que vinieron de Berlín y del gobierno alemán a pedir perdón y eso, pues se hizo una fiesta muy grande. Yo tenía en aquella época pues 23 años. Y mi abuela pues tendría pues 84 o así. Y mi abuela lloraba y no entendíamos, las nietas no entendíamos, a mamá, ¿por qué lloras? ¿Cómo se puede celebrar eso? Jesús, decía, Jesús, por Dios, con lo que hemos pasado. Y no decía nada más, ¿pero por qué lloras? Porque eso no se puede celebrar. Mamá, que han venido a pedir perdón y van a dar unas indemnizaciones y se van a hacer escuelas y esto de FP. Bueno, y bueno, se han hecho muchas cosas. Sí. El Museo por la Paz, porque además una de las cosas que yo quería deciros a todos, lo primero, darle las gracias a la asociación, a todos los compañeros que se lo han currado muchísimo, a todos los que habéis venido. Pero luego una de las cosas que me gustaría conseguir con el libro y haceros llegar es lo que quiere o lo que ha intentado mostrar el pueblo de Guernica, que es no olvidar el pasado, pero mirar para adelante, al futuro, que eso es la resiliencia. Y creo que cuando las personas somos capaces de eso, o sea, somos capaces de hacer cosas en la vida, ¿no? De enfrentarnos al mundo con más valentía, y creo que eso es muy importante, o sea, no olvidar, pero no quedarse en ese dolor del pasado, sino seguir para adelante. Y eso creo que es lo que también me gustaría a mí lograr con el libro, ¿no? Sí. Eso es lo que hicieron la mayoría, empezar desde cero otra vez y volver a construir su vida otra vez. ¿Qué remedio? Sí, no quedaba otro remedio. Yo también tuve tías de Sucarrieta y de Bermeo que fueron a Francia también, y de esas, luego esas volvieron. Pero sí es verdad que hay pocos documentos. De la parte de Inglaterra había más. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Tenemos dos... Facilitas, ¿eh? Hemos duplicado el número de personas que conocen el tema. Dale. Estoy un poco medio sorda, cariño. O me acerco. Sí.
El azafato te ha tocado. Pregunto que cómo describes que en la actualidad, ya que en el pasado tú comentas que es un tema del cual las personas no querían hablar, tanto porque era ilegal, digámoslo así, porque podían tener problemas o amenazas, y que la señora presidenta me comenta que no hay muchos documentos acerca de lo que pasó y no mucha gente tampoco en la actualidad como que sabe acerca de lo ocurrido. Ahorita sigue siendo un pueblo en pie, han reconstruido, hay algún tipo de homenaje o algo por el estilo, porque esto pienso yo que debería ser algo de lo que las personas deberían tener más en cuenta, ya que es una tragedia completamente y que la gente no tenga como digamos como el pensamiento, no sé si puedo decirlo así, de poder hablar ya realmente esto, ya que pasó tantas cosas horribles, pues me parece muy triste y es algo que no muchas personas creo que saben. Bueno, pues Guernica está reconstruido, podéis ir a visitarlo. Ay, perdón. ¿Que no me escuchas bien? Ahora. ¿Me pongo de pie? No. Que, bueno, Guernica se reconstruyó, el pueblo está precioso, se han hecho muchísimas cosas, gracias también a ese aporte del gobierno alemán. Se han hecho muchos documentales con testimonios, se han recogido testimonios de personas que vivieron allí, podéis encontrarlos en YouTube, hay bastante. Tienen un libro también muy bueno que recogen testimonios de las personas, aunque esas personas no quisieron, primero no pudieron hablar y luego, pues como cuenta ella de su ama, o sea, es que no querían rememorar el dolor, fue tanto el dolor que no querían, que es normal, ¿no? Querían seguir viviendo y dejarlo a un lado. Pero hoy está el Museo por la Paz de Guernica, que además Luis Iriondo se murió el año pasado, él como presidente de la asociación y de los muy pocos supervivientes que ha contado su testimonio novelado, El niño de Guernica también. Él intervino, él quería, le llevaron para Ucrania para intervenir para que la guerra no sucediera, o sea que se hace mucha labor en ese sentido, aunque luego los poderes del mundo miren para otro sitio. Y yo creo que, bueno, os invitaría a todos a que conocierais el pueblo, conocierais los rincones que aparecen en el libro, porque las hermanas, como muchos guerniqueses de la época, cogían el tren de una sola vía y se iban a Pedernales. Urdaibai es una reserva preciosa, es de los sitios más bellos del mundo, con Mundaka al lado, que si os gusta el surf tenéis una ola que va en dirección contraria, y luego, por supuesto, a tomar una buena sidra, un buen chacolí y disfrutar de nuestras playas, del fresquito, porque hace un poco más fresquito, aunque hace mucho más calor. Pero sí, Guernica, me estoy enrollando, o sea, Guernica ahora es un pueblo totalmente reconstruido. Y con ese trabajo, que lo que comentaba antes, no olvidamos, pero miramos para adelante hacia el futuro. Nos tenemos que despedir de la que tienes que salir. Muchas gracias por tu presencia, la primera vez. Gracias. Bueno, yo soy que Guernica es un pueblo precioso, he estado trabajando mucho, está por toda la zona, bueno, yo estoy seguido en que me vaya por allí, pero me refiero a amigos, merece la pena llevarlos a que lo conozcan. Es un pueblo que está totalmente reconstruido, precioso, con un museo divino, la casa de las juntas es una bueno, sí. Podéis ver el árbol de Guernica. Y luego todos los alrededores son una maravilla y, como ha dicho ella, pues toda la zona de Urdaibai es preciosa, así que animaros a que una visita bueno, por el norte para que podáis comprobar que es verdad. Y no solamente se hace la publicidad, porque nos están pagando el gobierno más por aquí para... ¿A esto no iba patrocinado?
habéis leído El Señor de los Anillos, visitar Gaztelugatxe, coger cita en internet, porque yo fui, como siempre, pensando que podía entrar ahí sin más, como había hecho toda mi vida con mi familia, y había unas colas impresionantes, hay que hacer reserva, pero es alucinante, y el castillo de Butrón, que también apareció en El Señor de los Anillos. No, el castillo de Butrón no se puede hacer por dentro porque es privado, pero bueno, por fuera es impresionante. Espérate. Tú nos das el micrófono y... Decidió que yo estaba jugando Gaztelugatxe y se rompió la pasarela que se puede pasar. Y hay que volver a una ruta así, hay que pensarlo. Pero es muy bonita. Bueno, en primer lugar quería decirle a Olga que enhorabuena, porque he disfrutado mucho leyendo su libro, una preciosidad. Es bonito, es dulce, es duro y tiene un final... inesperado. Tiene un final. A leer. Y quería, porque Olga en este libro no solo nos enseña lo que pasó, sino como cada una de ellas afronta e intenta superar lo que han vivido. Como sus hermanas pequeñas lo hacen de una manera, su hermana Aurora, y como Blanca se quedó un poco ahí, que decidió dejar de sentir, básicamente, que es lo que nos ha contado ella. Y quería preguntar a nuestra invitada sorpresa cómo afrontaron su antepasado, cómo afrontaron este hecho que vivieron. Si se quedaron anclados, si consiguieron superarlo, hombre, si lo culparon por el mundo. Como dice Olga, mi abuela sufrió mucho. Mi abuela en ese día tendría unos 30 años, ya era madre, y mi abuelo pues tendría parecido. Y ellos pues eran panaderos y se encontraron que se había derrumbado todo, se quedaron sin nada, y mi abuela solía decir que se encontraron a la vuelta con el cielo por techo y el suelo por tierra, que tuvieron que empezar de cero y se buscaron la vida pues como pudieron. Mi abuelo, como tenía también la furgoneta, pues después del pobre hombre se metió de todo, se metió a hacer extraperlo, hacía todo lo que podía para rascar, para que su gente no pasaran hambre. Y bueno, pues hacía lo que fuera por salir adelante. Y ya te digo, no hablaban del dolor de la guerra, ellos miraban para adelante y a nosotros en casa siempre nos han enseñado a perdonar, que el perdón es lo mejor para uno mismo, porque si no perdonas el daño te lo estás haciendo tú y ese dolor lo tienes tú dentro. Así todo, yo creo que mis abuelos tendrían heridas emocionales sin cerrar toda su vida, pero bueno, a nosotras, a las nietas al menos, nos han transmitido siempre bondades. Me gustaría poner, si os parece bien, punto final a este pequeño acto. Creo que ha quedado todo suficientemente ilustrado. Vamos a escuchar un poema de Paul Eluard, el poeta francés, Victoria de Guernica, y nos va a acompañar a Ángela, que también, quédate, por favor, que también hace poesía en movimiento.
de miserias, de la noche y los campos. Rostros de niños en llamas, rostros de niños en el fondo, que rechazan la noche, las injurias y los golpes. Rostros de niños para todo. He aquí el vacío que los fija. Su muerte servirá de ejemplo. La muerte, corazón derrumbado. Ellos los harán pagar el pan, el cielo, la tierra, el agua, el sueño y la miseria de su vida. Ellos dijeron anhelar la benigna inteligencia. Ellos restringieron a los fuertes, juzgaron a los locos, practicaron la caridad, partían un centavo en dos. Ellos saludaban a los cadáveres. Ellos derrochaban la vida. Ellos persisten. Ellos exceden. Ellos no son de nuestro mundo. Las mujeres, los niños tienen el mismo tesoro de hojas verdes de primavera, de leche pura, intacto en sus limpios ojos. Las mujeres, los niños tienen el mismo tesoro en los ojos. Los hombres lo defienden como pueden. Las mujeres, los niños tienen las mismas rosas rojas en los ojos. Cada uno muestra su sangre. El miedo y el coraje. De vivir y de morir. La muerte, tan difícil y tan fácil. Hombres para quienes este tesoro fue cantado. Hombres para quienes este tesoro fue arruinado. Hombres reales, porque la desesperanza alimenta el fuego devorador de la esperanza. Abramos juntos el último botón del porvenir. Parías la muerte, la tierra y el horror. De nuestros enemigos tiene el color monótono de nuestra noche. Nosotros tendremos razón.